continuamos en Casa de Río Negro, donde estamos conociendo su literatura, sus autores, las personas que se dedican a contarnos sobre esta provincia. Y hemos estado con su esposo recién y nos maravilla las cosas que escribió, y vos me ayudaste en uno de tus libros. Pues no he dicho quién sos todavía. Bueno, para el programa Miradas, que habla Charito Zapata, y para Abasto Radio TV. Vamos ahora a conversar un rato con Leda Aurea Garraja, que es autora de varios libros y coautora de una biografía de un científico también de Río Negro, ¿verdad? Sí. Bien. Para ser tan joven la escrito muchísimo. Y contanos sobre tu obra. ¿Cómo empezó ese don? ¿Cómo empezó a salir de vos lo que escribís? Mira, yo digo que empecé a escribir literalmente cuando empecé a escribir, porque en mi casa se daba una situación maravillosa. Mi papá escribía poemas, nunca los publicó, pero lo inspiraban mucho mi mamá primero y después la Patagonia. La Patagonia tiene esto de despertar mucha intriga, pasión. ¿Siempre fueron de Río Negro eso? Mi papá y mi mamá, los dos, nacieron en Vierma. Mi papá en algún momento, por estudios, por distintas circunstancias, vivió en la margen frente del río que pertenece ahora a la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. Pero sí, después de ahí se mudaron a Bariloche, donde son así, para después venir a completar la segunda etapa de mi vida en invierno. O sea, bien patagónico. Bien patagónico. O sea, que sus raíces emocionales estaban en la Patagonia. Ay, me encanta este concepto. Me encanta este concepto de raíces emocionales. Sí, porque además mi papá dice que cuando él la primera vez que fue a Bariloche tenía 11 años. Desde ese momento ya le quedó como la idea de trasladarse al otro extremo, ¿no? Al otro ángulo de Río Negro. Nos contabas recién que cuando aprendiste a escribir, empezaste a escribir. Válida la palabra, ¿no? Claro. Estaba un poco esta cuestión de mi papá que escribía, mis hermanas, tengo 3 hermanas mayores que en aquel momento eran adolescentes, es bastante habitual escribir en la adolescencia, así que para mí era algo muy familiar. Quizá no la idea de publicar, pero de alguna manera ya empezó a distinguírseme en la casa y ante las profesoras de lengua y demás con esta cuestión de escribir. Por eso es también un poco un mandato familiar, si querés. Pero bueno, algo que abrazo con decisión y que es un don natural. Creo que sí. Y además, ¿sabes qué? No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar, sí, es así. A lo mejor me cuesta publicar, a lo mejor tarda algo en salir a la luz, pero en algún momento también siento que tiene que ser compartido, como si las cosas se mostraran organizadas en algún momento, y entonces viene la publicación, la presentación, el mostrar, el compartir. ¿Tu primer libro publicado fue de amor? Mi primer libro publicado tenía algo de amor, sí. El primero publicado lo hice en coautoría con otro escritor de allá del sur, en realidad originario de Buenos Aires, pero que en aquel momento estaba viviendo en Río Negro. Y tenía algunos temas de amor, pero también se mezclaban algunos otros. En general, muy profundos, yo diría, que tenían que ver con la existencia, con la edad, con distintas cuestiones de la vida. Algo te quedó de eso, porque yo he visto en uno de tus libros poemas a la muerte. ¿Tiene algo que ver con o relacionado con esta etapa? No, el poema hasta la muerte es más reciente, tendrá unos 2 años. Pero fue porque noté que entre mis escritos la muerte aparecía bastante frecuentemente, en un sentido figurado, en un sentido estricto, de distintas formas, pero aparecía bastante frecuentemente. Entonces hice una selección y retrabajé los textos. Al retrabajarlos, de muchos de ellos la palabra muerte se fue, pero de todas maneras siguió formando parte de ese libro. ¿Qué significa para vos la muerte? Recreación, recrearse constantemente. O sea, no es una muerte literal, sino el morir, una muerte literal, sino, claro, una muerte que siempre da lugar a otra cosa. Inclusive la muerte final da lugar a otra cosa para los demás, para los que quedan.
Bien. Contanos algo específico, por ejemplo, de estos libros que tenemos. Bueno, estos libros que tengo, Porque no solamente has escrito poemas a la muerte y, qué sé yo, cuentos y otras cosas, y otros tipos de poemas de amor y esas cosas, sino que también has escrito cuentos o libros para niños. sí. Los cuentos infantiles, bueno, mi primera profesión fue la de docente primaria, así que el cuento ocupa un gran lugar en mi vida también. Y también me gusta contarlos y compartirlos tanto los míos como algunos ajenos. Para mí el gran desafío es que la palabra traiga por sí misma, no siempre, no lo desdeño, pero de todas maneras no siempre con el aditamento de la parte gráfica. El dibujo. No, porque mayormente se le muestra el dibujo y se le niega al niño que se imagine él su propio personaje. Claro, sí, yo lo pienso un poco como un condicionante. Claro. Me parece que los cuentos para los chicos pueden suscitar emociones, espacios, experiencias diversas, eso es lo que busco, o esa es la fantasía que tengo con respecto a los libros que escribo. Me parece que tienen que enseñar cosas sin ser didácticos, respetar absolutamente la palabra, el mundo infantil. Bueno, son uno de los desafíos más grandes. Así que estos dos libros los escribí hace ya bastante tiempo, pero pasaron por varios filtros, varias experiencias. Los filtros tuyos de tu vida. Los filtros míos de mi vida, filtros de personas de mi confianza con las que los quiero compartir. Otros niños a los que les puedo preguntar qué les parecieron, de qué se acordaron, distintos comentarios. Es una experiencia que la tengo como muy placentera, pero también mucho más delicada. Cuidás al niño. Sí, y también tengo la niña que fui, la niña que soy a veces. En realidad todos somos el niño aquel que fuimos, pero con más vida nada más. Sí. Contanos ahora de otro libro, por ejemplo, Vuelo. Bueno, Vuelo es el último. Y decime que es una película. Claro, Vuelo es el último, lo presenté el año pasado en un momento muy mágico, muy lindo, de la cual creo que la gente que fue formó parte totalmente. Y contiene una parte de textos que yo les llamo seguidillas, y no usé la palabra seguidillas en el sentido en que lo son en la literatura, sino que fue el nombre que les quise poner porque son textos que se continúan con otros textos, pero a lo mejor desde otro personaje o desde otro lugar. O sea que tienen un tema en común. Tienen, sí, un tema en común, sí, podríamos decirlo así, pero tampoco es totalmente literario. O sea que uno no es continuación del otro. No, es como que se contestaran o fueran la versión de otro del mismo texto. Y son bastante frescos, eso yo lo siento así, también alguna gente me ha devuelto esa impresión. No, estás presentando también hoy Estelo. Sí. Háblame de este libro, por favor. Este libro, Que es bastante curioso la presentación, la tapa, bueno, y también la contratapa que no tiene nada, absolutamente, que también es curioso. sí, está bien, muy observadora. Bueno, este es uno de los cuentos que también integran Si te cuento, el mayor, pero en este caso está traducido al portugués. El cuento en sí, para decirte muy brevemente, describe una situación que fue bastante común en una época de una chica, una adolescente argentina que se muda a Francia para mejorar, con una alta expectativa, en particular de mejorar su francés y a lo mejor de una vida mejor. Y en esa trama, donde extraña, donde pasan cosas que no eran las previstas o las esperadas, aparece un espejo mágico. No nos cuentes eso. Y no te cuento más. Claro. Esa es más o menos un bosquejo de lo que se quiere tratar. Y estos dos que tienen la misma imagen en la tapa, distinto tamaño, y uno dice el mayor. Sí, son libros de cuentos. Dice 7 cuentos. Y este es el mayor y este no dice nada. Sí, dice
Dice cuentos, 7 cuentos. Fíjate que con la grafía que se cae se forman las frases. Están reunidos de a 7. Un número lindo, no sé si es un número mágico, pero un número lindo, atractivo. Y es diferente el contenido de uno y otro. Ajá. Son 2 libros diferentes, no tienen uno que ver con el otro. Muy bien. Llegamos entonces a uno de casi de los primeros. Casi de los Que primeros. es poemas sobre poemas. ¿Qué es esto de sobre poemas? Bueno, porque dentro del texto, así como te comenté los de la muerte, los de... Elegiste uno mientras. Sí. Ah, qué complicado. La prueba del escritor. Cortito, largo, no sé. Bueno. ¿Sobre qué versaría? Y en general tienen que ver con los textos en sí. ¿Los textos de qué? Explícame más. Los textos que componen este libro hablan de sí mismos, digo yo, porque hablan de los textos, hablan de la situación de escribir. Por ejemplo, este dice: ¿qué quantum de palabras determina un poema? Alguien escribe un poema de silencio que nadie escucha. ¿Son para pensar? Sí, son para pensar. O para no pensar, también. Ahora que vamos al casi primero, casi, el segundo. Casi. El primero habíamos dicho que era aquel que había coescrito con otra persona. Claro, este sería el primero en soledad. El primero de un solo autor. De solo autoría. Sí. Amores de bolsillo. Decime el porqué del título y elegime alguno de los que está ahí adentro. Regalanos en tu voz algún poema, ¿verdad? Amores de bolsillo es un poco jugando con algo que tenga que ver con historias de amor o que tenga que ver con el amor, pero a la vez que te pueda caber en el bolsillo, que lo llevas a todas partes, el libro y el amor. Un poco por eso. En general son versos de amor, de amores esquivos o amores... Regalo de amor esquivo. Dale, A ver, bueno. hay uno que se llama Desvío, por ahí estoy viendo. Bueno, entonces te leo esto. Ternura de mejilla contra mejilla, voz suelta, atropellando el aire. Sabe que el amor es renovable cada año, aún sin coincidir el calendario. Se revierte su curso, comiendo la mitad de la manzana, escribiendo medio verso. Así se hace la noche a la mitad del día, a la vista de todos. Muy significativo, muy para sentir más que para pensar. Está bien. ¿A quién no se ha sentido de noche por un amor contrariado que se ha ido? Y para todos es mediodía y para uno está en la paz y en la amargura, ¿verdad? Está bien. Así lo interpreto. Está bien, es una interpretación. Yo digo que cada uno que lee o que escucha un texto, en realidad lo reescribe. Claro. Desde su Porque está bien dicho cuando dicen que el poema es suyo hasta que lo diste a conocer. A partir de ese momento es el que lo escuchó. Y es sorprendente las interpretaciones o los agregados que puede hacer el que escucha o el que lee. ¿Qué te inspira a escribir poemas de amor? Bueno, situaciones de la vida, amores que vivo, amores que veo, amores de los que tengo noticias. La vida en sí. La vida. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Bueno, ¿Tenés algún libro ahí andando? Sí, está en promesa un libro que se llama Siempre habrá poesía, donde son importantes las cartas. ¿Tiene algo que ver con ese poema que dice Siempre habrá poesía? Sí, claro. Pero además tiene ¿Es inspirado ahí? No, solamente tomé la frase, sí. Porque, bueno, como una profesión de fe, siempre habrá poesía. Aunque no haya escritores, aunque no haya versos con una métrica especial. En este libro aparece otra vez el amor, si se quiere, en este caso con mucha presencia de los juegos de palabras, de las cartas como un hecho significativo, tanto cuando llegan como cuando no llegan.
¿Has escrito alguna vez cartas de amores para otras personas? ¿O te han pedido que escribas para otra persona? Vos sabés que tanto como cartas no, pero algunas tarjetas, algunas frases sí. Bueno, entonces estamos ahora hablando con Lela Aurea Garrafa, oriunda, nací en Bariloche y ya en la mediana edad me trasladé a Viena, siempre a Viena. Bueno, ahora ya está, fuiste, porque al presentar tu obra sos de todo nosotros. Bueno, te agradecemos mucho tu tiempo y habernos dedicado esta bibliografía. Gracias. Muchas gracias. Para Miradas, Abasto Radio TV, Chavito Zapata.